Hola, muy buenas a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo encuentro. El día de hoy voy a estar leyendo un resumen que tengo para rendir un parcial de teoría y técnica de diagnóstico 2. Básicamente vamos a hablar de los temas como qué es un proceso psicodiagnóstico, la entrevista psicológica y tres test de manera bastante reducida, como son el test HTP, el test de la persona bajo la lluvia y el test del paisaje. Si te interesa, quédate y empezamos. ¿Qué es un proceso psicodiagnóstico? Es un proceso con un inicio y un fin, cuyo objetivo principal es la definición del diagnóstico del estado de salud mental del consultante y obviamente resulta fundamental para, en caso de ser adecuado, orientar un tratamiento adecuado. Ahora, ¿cuáles son los objetivos de un proceso psicodiagnóstico? Primero que nada, investigar la personalidad. El proceso psicodiagnóstico tiene como objetivo principal explorar y analizar la personalidad del individuo. Esto implica comprender sus rasgos característicos, su estilo de afrontamiento, sus patrones de pensamiento y comportamiento, así como también su funcionamiento en distintos ámbitos o áreas de su vida. El segundo objetivo es brindar un panorama preciso y completo. ¿Cómo lo hace? A través de la recopilación y análisis de información. Se pretende comprender tanto los aspectos positivos, fortalezas, como los desafíos, aspectos a mejorar, permitiendo una evaluación holística del estado de salud mental. También tiene como objetivo ver los aspectos patológicos. Esto implica detectar síntomas de condiciones como pueden ser la ansiedad, la depresión, algún índice de algún trastorno de la personalidad o algún problema emocional o conductual. Y por último, tiene el objetivo de las recomendaciones terapéuticas. Estas recomendaciones pueden incluir terapia individual, terapia familiar, terapia de grupo o otros enfoques terapéuticos específicos que se adapten a las necesidades del individuo. ¿Cuáles son las características de un proceso psicodiagnóstico? Primero que nada vamos a decir que hay roles definidos: entrevistado, entrevistador. El proceso establece roles claros entre el entrevistador, quien es quien facilita la evaluación, y el entrevistado, quien comparte su experiencia y percepciones. La segunda característica de un proceso psicodiagnóstico es un contrato que el entrevistado pide al entrevistador y este mismo acepta. O sea, hablamos también de una situación bipersonal. El proceso inicia con un contrato implícito o explícito entre el entrevistado, que busca ayuda, y el entrevistador, que acepta realizar el proceso psicodiagnóstico, o sea, realizar esta evaluación. Se establece, como digo, una situación bipersonal que implica a dos partes, lo que involucra una interacción entre dos o más individuos específicos con roles específicos. Otra característica es que tiene una duración limitada. Como decíamos al principio, es un proceso con un inicio y un final. Por lo tanto, tiene un fin. ¿Cuál es el objetivo del proceso psicodiagnóstico? La comprensión y la descripción del estado de salud mental del consultante. También otra característica es que enfatiza en la investigación de aspectos y características de la vida hasta la actualidad. O sea, esta investigación abarca, como decimos, pasado, presente, futuro, que va a brindar una perspectiva completa de la experiencia. Otra característica del psicodiagnóstico es que utiliza técnicas. Durante el proceso se emplean diversas técnicas y herramientas que pueden incluir, por ejemplo, entrevistas semiestructuradas, estructuradas, cuestionarios, pruebas proyectivas, pruebas de observación directa, etc. Lo que hacen las técnicas es proporcionar un enfoque holístico en la evaluación. Y por último, mencionando nuevamente, pero que es muy importante que quede claro, es la situación bipersonal. La relación entre entrevistado y entrevistador es fundamental, como decíamos, para obtener una información que sea precisa y confiable. Ahora, ¿para qué nos sirve un proceso psicodiagnóstico? Lo primero que voy a decir es que nos sirve para conocer el padecimiento actual, poder relacionarlo y contextualizarlo con el momento vital. A través del proceso de psicodiagnóstico podemos obtener entonces una comprensión más profunda de la historia del padecimiento actual de la persona que está trabajando junto a nosotros, incluyendo tanto síntomas, emociones y desafíos que tiene en su vida actual.
Lo segundo que nos sirve es reconstruir con él la historia de su padecimiento. Como decíamos, los síntomas a través de los motivos de consulta, a través de las entrevistas, también a través del análisis de su historia clínica, vamos a poder reconstruir la historia del padecimiento del individuo. ¿Qué significa esto o qué incluye esto? Incluye identificar cuándo surgieron los síntomas, los eventos desencadenantes de su padecer y los motivos que llevaron a buscarlo ayuda. La tercera parte o la tercera pata de lo que nos sirve tiene que ver con una visión probable de lo que podría ocurrir en caso de que recomendemos terapia. O sea, el proceso psicodiagnóstico es la antesala de la terapia. ¿Por qué? Porque nos da una visión probable de cómo podrían ser los primeros momentos de la terapia de esta persona que comparte con nosotros el proceso psicodiagnóstico. Esto que incluye la forma en que el individuo podría abordar el encuadre terapéutico, su nivel de compromiso, su disposición a trabajar para mejorar su salud, etc. Ahora, pensando un poco, ¿para qué nos sirve? O sea, ¿qué utilidades tiene el proceso psicodiagnóstico? Bueno, vamos a encontrar varias. Primero, justamente el diagnóstico. Una de las utilidades principales del proceso psicodiagnóstico es obtener un diagnóstico claro y preciso de las condiciones de la salud mental del individuo. Por otro lado, evaluar el tratamiento. A medida que va avanzando el psicodiagnóstico, permite evaluar la efectividad de las intervenciones terapéuticas, si es necesario o no es necesario que vaya a terapia, como un medio de comunicación, porque los resultados específicos de un psicodiagnóstico pueden ser comunicados entre el evaluador y un psiquiatra, entre el evaluador y un psicólogo, entre el evaluador y una institución. También su utilidad o para qué nos sirve también tiene que ver con una conciencia o un insight. ¿Qué significa esto? Al dar un resultado del proceso, posicionamos al adulto desde otro lugar. O sea, el proceso psicodiagnóstico a menudo lleva una mayor conciencia e insight por parte del paciente de sus propios pensamientos, de sus propias emociones, de sus propios comportamientos. Otra utilidad que tiene el psicodiagnóstico es la investigación. O sea, la información recopilada durante el proceso psicodiagnóstico puede ser útil para la investigación en el campo de la psicología. También es útil como un método de aceptación y de recomendación, como pronóstico, porque en base con esa información que recopilamos en el proceso psicodiagnóstico nos puede ayudar a prever posibles resultados y desarrollos futuros de tratamiento, como vengo diciendo. Y la última, pero no menos importante utilidad, tiene que ver con la elección de estrategias. La información obtenida durante el proceso psicodiagnóstico va a guiar al evaluador a seleccionar estrategias y enfoques terapéuticos que sean adecuados para abordar los desafíos que nos trae ese individuo. O sea, ayuda a personalizar la terapia según las necesidades que tiene el paciente. Ya más allá de lo que hablábamos de las utilidades que tiene, ¿cuál es la aplicación de un psicodiagnóstico? Puede tener una aplicación clínica, puede tener una aplicación educacional, puede tener una aplicación forense, laboral o organizacional, de investigación o del deporte. Ahora vamos a hacer una diferenciación entre las etapas del proceso psicodiagnóstico en un adulto y las etapas de un proceso psicodiagnóstico en niños. Empezando por el adulto, tenemos la primera etapa, que es el primer contacto. ¿Qué significa esto? Tiene que ver con el pedido del consultante. En esta etapa del proceso se inicia con este pedido del consultante, que puede ser propio del individuo o alguien que lo refiere, como un médico, terapeuta o familiar. O sea, es cuando te llama o te escribe por WhatsApp o en alguna red social para tener ese primer encuentro. La segunda etapa tiene que ver con la entrevista psicológica al adulto. O sea, se lleva a cabo una entrevista psicológica inicial con un adulto para comprender cuál es el motivo de consulta, cuáles son sus antecedentes personales, cómo es su historia de vida, cuáles son sus síntomas o cualquier otro aspecto relevante para saber la situación del entrevistado. Como tercer paso tenemos la evaluación de esa entrevista psicológica al adulto, que obviamente no se hace solo en una sesión, puede llevar de 1 a 5 sesiones la entrevista psicológica. ¿Qué hacemos en la evaluación del material, que es la tercera
parte, aquí reflexionamos sobre esa información y el material que fuimos recogiendo durante las entrevistas iniciales. Esto puede incluir datos demográficos, la historia clínica y otros detalles que sean muy relevantes en la historia de este adulto. Como cuarto paso, tenemos que seleccionar la administración de batería diagnóstica. A ver, tuvimos esas primeras entrevistas, evaluamos el material de las entrevistas, ahora con ese análisis vamos a elegir y a administrar una batería diagnóstica, una base de técnicas que sean adecuadas para ese paciente y poder lograr los objetivos que tenemos, que son los que veníamos hablando hace un rato. Entonces, basándose en la información recopilada hasta este momento, seleccionamos una batería, un conjunto de pruebas y cuestionarios diagnósticos adecuados para evaluar esos aspectos específicos de la salud mental del adulto. Esto como puede ser, por ejemplo, los 3 tests que vamos a ver más adelante. El quinto paso es evaluar y estudiar el material recogido de la batería diagnóstica que aplicamos. El sexto paso tiene que ver con una entrevista de evolución al adulto. ¿Qué significa esto? Vamos a citar al adulto y vamos a tener un encuentro en donde vamos a hablar de todos los aspectos que fueron sacados a relucir a través de la batería diagnóstica. Le vamos a hacer una devolución al adulto. Como séptimo y último paso, que a veces está, que a veces no está, es el informe psicológico al derivante, si es que hay derivante. Se elabora un informe psicológico que resume los hallazgos del proceso psicodiagnóstico. Este informe, ¿qué puede incluir? El motivo de consulta, los resultados de las pruebas, el diagnóstico que se sacó, las recomendaciones terapéuticas y cualquier otra información que sea relevante. El informe se proporciona justamente al derivante que solicitó el proceso, como puede ser un médico, como puede ser un terapeuta, como puede ser una institución, considerando también el tratamiento al adulto. Ahora, ¿cuáles son las etapas del niño? Bueno, son casi similares. Tenemos también el primer contacto, la entrevista psicológica, esta vez no es al adulto sino a padres, la evaluación del material y la interpretación de los datos. Después tenemos acá, que es el cambio fundamental, que es la hora de juego diagnóstica con el niño. Después de la hora de juego diagnóstica, selección y administración diagnóstica de la batería, la evaluación del material, la entrevista de evolución a padres y el informe psicológico al derivante. Ahora, vamos a meternos un poquito con la anamnesis. ¿Qué es la anamnesis? La anamnesis implica una recopilación de datos inherentes al motivo de consulta y a los acontecimientos históricos del entrevistado. ¿Cuándo empieza y cuándo termina una anamnesis? Empieza con la recolección de datos personales y termina con los datos de la historia vital. Entonces, ¿cuándo empieza? Con la recolección de datos. ¿Y cuándo termina? Cuando hablamos de la vida del paciente. La anamnesis hay que decir que se centra en varios aspectos, como puede ser el motivo de consulta. ¿Qué es esto? Indagamos la razón por la cual el paciente busca atención médica o psicológica, su historia médica. Recopilamos datos acerca de enfermedades previas, tratamientos médicos anteriores, alergias, antecedentes familiares, enfermedades. Otro aspecto que toca es la historia personal. Se obtiene información sobre su estilo de vida, hábitos, dieta, ejercicio, consumo de sustancias o otros factores que puedan influir sobre la salud. Antecedentes psicológicos, como decíamos, aspectos emocionales, relaciones interpersonales, eventos significativos de la vida del paciente. Y por último tenemos el ciclo de vida, que buscamos determinar en qué etapa de la vida se encuentra el paciente, lo que nos va a proporcionar una orientación sobre sus expectativas y desafíos comunes en esta fase. ¿Para qué es útil una anamnesis? Bueno, nos va a posibilitar un ordenamiento de sus síntomas, la explicación de su problema y una valoración integral de la personalidad y del entorno del entrevistado o entrevistada. Por otro lado, una anamnesis nos permite estudiar las manifestaciones comportamentales, afectivas y cognitivas, como efectos y características y expresiones de la personalidad del entrevistado o entrevistada, que deben consentirse como recursos terapéuticos y preventivos. También, en el adulto, tiene un orden secuencial retrospectivo. ¿Qué significa esto? Que en la entrevista psicológica a adultos vamos del presente hacia el pasado. Vamos de un orden secuencial de la recolección de datos
desde la actualidad hasta el pasado. Esto ya que tiene o viene acá por un padecimiento que sufre en el presente y vamos a ir reconstruyendo su historia. ¿Qué tenemos que recolectar en una anamnesis para adultos? Vamos a verlo. Primero, tenemos que ver algunos datos personales o datos de filiación, que son nombre y apellido, el DNI, lugar y fecha de nacimiento, su edad, el domicilio, el celular, cuál es su estado civil, cuál es su nivel de estudio, si tiene alguna ocupación, cuál es su nacionalidad y si sigue alguna religión. Después de los datos personales vienen lo que se conocen como datos familiares, tanto de la familia de origen, como pueden ser padre, madre, hermanos, como la familia nuclear, si está en pareja, los hijos, los tíos, etc. De ellos vamos a necesitar su nombre, apellido, las edades, las ocupaciones y si siguen alguna religión. Por otro lado, tenemos lo que se conoce como el familiograma, que esto va más que nada en los informes y es intercomunicacional entre psicólogos, derivantes, médicos. ¿Qué es el familiograma? Bueno, es una estructura y dinámica familiar de origen y de la familia actual. ¿Qué significa? Es una representación gráfica de la estructura y dinámica familiar. Va a incluir tanto la familia de origen actual, indicando relaciones y roles. Ahora hablemos un poquito más del motivo de consulta. El motivo de consulta son dos, generalmente. Siempre hay dos motivos de consulta. Está el manifiesto, que es lo que nos dice el consultante. Esto implica explorar expectativas, deseos, lo que espera lograr a través del proceso. Es lo que nos dice. Acá, para poder conocer el motivo de consulta manifiesto, podemos realizar preguntas como ¿por qué decidiste buscar ayuda? O ¿qué te trajo por acá? Esto nos va a ayudar justamente a identificar los aspectos evidentes y declarados de la situación. Pero también no debemos olvidar jamás que siempre hay un motivo de consulta latente. ¿Qué significa esto? Que siempre viene por algo más que no nos dice. Que eso tenemos que ir dislucidándolo e encontrándolo nosotros. Ahora bien, en una anamnesis hacia al adulto, ¿qué aspectos de su vida tenemos que ir tocando? Dijimos que íbamos del presente hacia el pasado. Vamos a empezar, o se recomienda empezar con la historia ocupacional. Acá vamos a preguntar sobre estudios, oficios, capacitaciones, ocupaciones, relaciones laborales, trayectoria laboral, cambios, despidos, renuncias, licencias, situación económica, subsistencia, cantidad de tiempos y horarios. Después vamos a pasar más a su historia familiar. Vamos a preguntar por la relación con su familia de origen, su estructura y dinámica, qué componentes y tipos de relaciones, el lugar que ocupa en la familia, es independiente, convive con alguien, cuál es el rol que ocupa. Vamos a preguntar acerca de fallecimientos, pérdidas, mudanzas. Vamos a también preguntar si existen algunos otros datos significativos, por ejemplo alguna enfermedad que esté cursando algún miembro de la familia. Vamos a preguntar por la calidad de los vínculos y los tipos de lazos, o sea, vamos a preguntar sobre la dinámica familiar, sobre las relaciones intrafamiliares, sobre rituales, costumbres e intereses de la familia y el tiempo compartido y esas características del tiempo compartido. Después de la historia familiar, vamos a ir a la historia de la pareja. Si es que tiene pareja, obviamente, todo esto tiene un orden lógico, pero que no necesariamente se va a dar con todos los adultos. Por ejemplo, si tiene pareja vamos a preguntar de la historia de la etapa de su noviazgo, si hubo casamiento o no, si conviven o no, cómo es el tiempo compartido de la pareja, qué actividades hacen en común, qué intereses tiene la pareja y qué preferencias tiene, qué conflictos hubo, cómo es el vínculo, cómo se da la intimidad, si tienen hijos, cómo es la relación con sus hijos, entre padres e hijos, madre-hija, madre-hijo, padre-hija, tiempo compartido y actividades de crianza junto a los hijos, los roles maternos, paternos, cómo fue el embarazo, si hubo separaciones y noviazgos anteriores, si hubo divorcios, etc. Luego de hablar de la pareja, vamos a ir a hablar de las relaciones sociales. Vamos a preguntar al adulto sobre sus actividades sociales, si hace actividades solidarias, cómo son sus relaciones sociales y sus vínculos, cómo son sus amistades, cómo se lleva con compañeros de trabajo, de estudio o ambos, cómo es la relación con sus vecinos, cómo es la relación con la comunidad
o si realiza actividades culturales u otras. Luego de eso vamos a ir hacia los antecedentes. Acá ya vemos que ya hemos tocado aspectos del pasado y del presente. Pero ahora vamos a ir un poco más hacia el pasado, preguntando sobre enfermedades físicas, mentales, tanto personales o de la familia, antecedentes familiares psicofísicos, historias de tratamientos médicos, psicológicos, psiquiátricos, medicación tanto personales como familiares. Ahora actualmente se agregó algo nuevo que es preguntar sobre el COVID-19 y la pandemia, cómo la secuenció, cómo fue su vivencia, cómo la vivió. También vamos a preguntar sobre sucesos traumáticos diversos, como pueden ser accidentes de tránsito, lesiones, pérdidas, duelos, abortos, mudanzas, despidos, violaciones, abusos, etc. También, si no nos lo dijo antes, este es el momento adecuado para preguntar por licencias médicas o psiquiátricas. Y por último vamos a preguntar sobre sus hábitos de sueño, de alimentación, de higiene, de orden, de limpieza, si fuma, si bebe alcohol, si ingiere drogas, cuánto duerme. Por otro lado, vamos a ir a la historia del aspecto físico. ¿Qué significa esto? Vamos a indagar sobre la relación con el propio cuerpo, sobre la autoimagen y la autoestima, con la relación del otro como persona, en la identificación de género y autopercepción. Vamos a preguntar sobre su sexualidad, sobre sus métodos de cuidado, su relación con lo estético y sus preferencias, sobre su vestimenta, los adornos, su maquillaje, sobre su apariencia corporal, peso, talla, qué tanta aceptación tiene sobre eso. Y por último, si vemos piercings, tatuajes o cicatrices, preguntar. Por ejemplo, si tiene un tatuaje, vamos a preguntar por su significado. Si tiene algún piercing, cuándo se lo hizo, por qué motivo, si significa algo para él, etc. Después vamos a indagar sobre el tiempo libre y de recreación. Acá vamos a preguntar si realiza alguna actividad física o deporte, si realiza alguna actividad recreativa o extracurricular, si está al aire libre o en espacios cerrados, si hace actividades individuales o grupales, si realiza actividades en familia con los hijos, si es que los tiene, si realiza viaje, si tiene hobbies o intereses, cuál es su vocación o pasiones, cuál es el uso de las redes sociales y de las pantallas, si está mucho tiempo, si está poco. Después vamos a pasar un poco a proyectos, que vamos a abocarnos un poco hacia el futuro. Por ejemplo, vamos a preguntar por proyectos individuales, por proyectos familiares, por su relación con el presente, su relación con el futuro, su relación con los objetos materiales y la relación con conceptos de la vida, de la muerte y de la enfermedad. ¿Cómo concepciona la vida? ¿Cómo ve la muerte? ¿Le tiene miedo a la muerte? ¿Cómo está con la muerte? Luego de esto, vamos a indagar sobre la historia de la adolescencia. ¿Qué implica esto? Abordar temas como la escolaridad, la secundaria, el nivel medio, cómo era su rendimiento académico, cómo son sus relaciones sociales en la época de la adolescencia, cómo se llevaba con sus pares, las amistades, cómo se vivenciaron los cambios físicos, su sexualidad, el uso de anticonceptivos, cómo se enamoró y es esa relación con el sexo opuesto, qué proyectos tenía de independencia o autonomía cuando era joven, qué actividades recreativas realizaba, cómo era su autoestima. Si bien esto ya lo abordamos, estábamos abordándolo desde el presente, ahora lo remitimos al adulto a una época específica de su vida. Y también vamos a preguntar sobre sucesos significativos en su historia. Para finalizar este proceso de anamnesis, vamos a ir preguntando sobre la historia vital infantil. Acá ya vamos a remitir hacia los primeros años de vida, vamos a preguntar acerca del desarrollo evolutivo, de la alimentación, el control de esfínteres, cómo se dio el lenguaje, cómo fue el proceso de escolarización, como la jardín, la infancia, primaria, secundaria, qué juegos y actividades sociales en la infancia, familiares, qué enfermedades mentales hubo, si es que hubo, qué hábitos tenía cuando era pequeño, tanto él como su familia, sus padres, qué sucesos significativos ocurrieron en su infancia y cómo fue el nacimiento y su embarazo. Ya que hablamos de la anamnesis, ahora cabe preguntarnos qué es la entrevista psicológica. ¿Qué es una entrevista psicológica? Blecher, un autor argentino,
nos dice que la entrevista psicológica consiste en un intercambio presencial entre dos o más personas con una direccionalidad o propósito con la consecuente expectativa de resolución por parte de los involucrados. ¿Qué implica entonces una entrevista psicológica? Un intercambio presencial, bidireccional, propositivo. ¿Qué significa esto? Con un propósito, con un objetivo. ¿Cuáles son las características de una entrevista psicológica? Bueno, la primera que tenemos, que existe entre las partes, un acuerdo. Esto ya lo veníamos hablando un poco. Hay un contrato psicológico, un verbal, un acuerdo explícito entre las partes, un compromiso en el proceso, que implica también la alianza terapéutica, que tiene un tinte moral y emocional. También podemos encontrarnos con el consentimiento informado, que es un documento escrito, con un valor legal, formal, con un encuadre de trabajo en el proceso, con una firma que se archiva, donde ponemos el diagnóstico, el proceso del tratamiento y los límites del derecho del paciente. La segunda característica es que se da en una estructuración entre dos roles, el EDO, el entrevistado, que dirige, y el entrevistador que controla, como un observador participante. La observación participante se desarrolla con la estructuración de roles. El entrevistado, que decíamos que dirige la observación, y el entrevistador quien controla. Estos roles van a ir definiendo la dinámica del psicodiagnóstico, de la entrevista más bien psicológica, que se puede dar o no en un proceso psicodiagnóstico. Esto es independiente. Tenemos también la tercera característica, que es un aspecto dialógico. ¿Qué significa esto? Como una ida y una vuelta. Y por último, que comparten un tiempo y espacio determinado. La entrevista puede ser tomada como un instrumento del método clínico. ¿Por qué? Por la recolección de datos y el tinte investigativo del entrevistado, tanto aspectos patológicos y adaptativos. La entrevista también como una técnica de investigación. ¿Por qué? Porque permite profundizar en recursos cognitivos, emocionales y en maduración. Y la entrevista como campo. ¿Por qué? Porque implica roles en un encuadre donde salen a relucir aspectos conscientes e inconscientes, donde hay también un marco teórico y se guarda un secreto profesional. ¿Cuáles son los usos de una entrevista psicológica? Podemos encontrarnos tres tipos de uso. Como investigación, ayuda a recopilar datos cualitativos de los participantes, lo que puede proporcionar información valiosa sobre experiencias, opiniones y perspectivas. Esto es fundamental en estudios cualitativos y etnográficos. También tiene un uso diagnóstico. ¿Qué significa esto? Los profesionales de la salud utilizan la entrevista para recopilar datos médicos, síntomas y antecedentes médicos para establecer un diagnóstico preciso y planificar el tratamiento adecuado. Después, podemos usarla también como un método de intervención, que es justamente lo que se hace en un proceso diagnóstico. ¿Cuáles son los tipos de entrevistas que encontramos? Tenemos primero la entrevista abierta, no dirigida o no estructurada. En este tipo de entrevista no hay un conjunto de preguntas que estén predeterminadas. Se permite una conversación abierta y fluida entre el entrevistador y el entrevistado. Este tipo de entrevistas es el método clásico del psicoanálisis, de la asociación libre. El entrevistador puede explorar temas de manera más libre, lo que puede llevar a descubrimientos que sean inesperados. Por otro lado, tenemos el tipo de entrevista semi-dirigida. En este caso se utiliza una guía de preguntas o temas, como estábamos hablando en el psicodiagnóstico, en nuestro psicodiagnóstico, que se permite cierta flexibilidad para explorar respuestas más detalladas, pero siempre hay una direccionalidad, hay una lógica de la entrevista. Combina cierta estructura con la capacidad de adaptarse a las respuestas por parte del entrevistado. Y por último tenemos lo que son las entrevistas cerradas. En contraste con la entrevista abierta, este tipo de entrevistas se basa en un conjunto de preguntas que son más bien específicas y predeterminadas. El entrevistador sigue un guión que es rígido y busca respuestas concretas. Es común en encuestas y en estudios cuantitativos. Ahora, sabiendo los tres tipos de entrevista, ¿cuáles son los tres momentos de la entrevista? O los tres aspectos. Inicio implica la presentación de ambas partes, el consentimiento para llevar a cabo la entrevista, la recolección de datos personales y familiares básicos. También se explora el motivo de consulta, lo que ayuda a definir el enfoque de la entrevista. Esto en una primera entrevista. Después tenemos el desarrollo, que es donde el entrevistado tiene la oportunidad de expresarse libremente, o sea, cuando empieza a compartir pensamientos, sentimientos, preocupaciones.
Acá el entrevistador va a poder explorar en profundidad el motivo de consulta manifestado al principio, en esa primera etapa. Y por último tenemos la etapa de cierre o el aspecto de cierre, que tiene que ver donde en este espacio donde estamos llegando al final se rellenan algunas lagunas de información, se recopilan algunos datos adicionales en caso de que no queden completos. También se puede discutir el plan para futuros encuentros, estableciendo el encuadre de la próxima sesión. Si ustedes van al psicólogo, es muy probable que sepan que al final del encuentro va cerrando el psicólogo y te dice, bueno, ¿te parece que nos encontremos el martes que viene? O te diga, che, te veo bastante bien, ¿querés que veamos en 15 días en el mismo horario? Eso es la etapa de cierre. El desarrollo es cuando estás hablando y el inicio es cuando entras, te saludas, contás cómo estuvo tu día y después se pone en serio la cosa. Ahora, ¿cómo se define la entrevista como campo según Blecher? Bueno, era lo que estábamos hablando. Dos roles definidos, el entrevistador, que era el que controla los parámetros de la entrevista, que mantenga la dirección, el entrevistado, que era el que guía, el que conduce a través de las acciones de lo dicho. Hablábamos también de esta relación bipersonal, de dos aspectos, tanto consciente como inconsciente, y de dos partes, donde se aparecen fenómenos como la transferencia y contratransferencia, que nos va a brindar mucho sobre la dinámica del entrevistado. ¿Qué es la transferencia del entrevistador al entrevistado? ¿Qué se transfiere cuando hablamos de transferencia? Deseos inconscientes que no fueron resueltos en tiempo y forma y se conceptualizan en la figura del entrevistador. Y en la contratransferencia, que es del entrevistador al entrevistado, el entrevistador va a depositar contratransferencialmente una respuesta de lo transferido. Esto obviamente se analiza y es parte fundamental en el análisis. ¿Qué funciones tiene esto de la transferencia contra transferencia? Que nos permite acceder a aspectos inconscientes que de otra manera no tendríamos acceso. Otros conceptos que se van a dar en la entrevista psicológica que involucran tanto al entrevistado y al entrevistador pueden ser la empatía, que se refiere a esta creación de un clima cálido y democrático que permite la dinámica de la expresión emocional. ¿Vieron cuando van al psicólogo que tiene todo un ambiente tenue, acogedor, íntimo? Esto es empatía también. Nos incluye proporcionar un espacio donde sea adecuado realizar la entrevista y sacar a relucir aspectos de nuestra personalidad profundos. También aparece otro fenómeno que es muy general, que es la ansiedad. Para poder bajar la ansiedad tenemos que generar un buen rapport desde la teoría cognitivo-conductual y una buena relación terapéutica o una buena transferencia en el psicoanálisis. ¿Qué es esto? Que siempre se va a generar un montón de ansiedad por parte del entrevistado o el entrevistador. Tenemos que generar esta relación, esa alianza terapéutica para poder bajarla. La ansiedad tiene que ver mucho con las características de personalidad, el tipo de padre o el tipo de adulto, cómo es el entrevistado, y es normal que se sienta ansiedad. Después tenemos lo que se conoce como el sector superior que se da en la entrevista. ¿Qué implica esto? Es el sector del entrevistador. Son las herramientas que utiliza con un fin operativo. O sea, el sector superior de la entrevista involucra al entrevistador y las herramientas con fines operativos que utiliza justamente el entrevistador para favorecer, organizar y controlar la entrevista. Acá tenemos aspectos como el marco teórico, es desde donde se para el terapeuta o el entrevistador, que siempre va a tener un marco teórico sólido que comprenda aspectos teóricos, la experiencia, la práctica y elementos personales. Esto va a influir en la perspectiva desde la cual aborda la entrevista. La experiencia profesional, que es la experiencia previa al entrevistador, tanto en términos prácticos como personales. También influye la capacidad para llevar a cabo una entrevista efectiva. El secreto profesional y la ética. El entrevistador debe mantener el secreto profesional y actuar de manera ética para preservar la información confidencial compartida durante la entrevista. Entra la atención flotante, que es la capacidad del entrevistador para estar atento a todo lo que sucede durante la entrevista y observar y registrar activamente los detalles y señales no verbales. Aparece también la escucha activa, que implica una escucha finita y detallada, prestando atención a cada palabra y expresión del entrevistado. Esto es esencial para comprender completamente lo que se comunica.
Después tenemos, para terminar, el sector superior de la entrevista, la disociación instrumental. Este concepto tiene que ver con la capacidad del entrevistador de colocarse en el lugar del entrevistado, entendiendo lo que le sucede a él, pero desde su lugar, o sea, manteniendo cierto rol operativo y cierto distanciamiento. Esta disociación del rol permite la empatía y es útil para comprender aspectos conscientes e inconscientes. Por otro lado, tenemos el sector inferior, que este corresponde más bien al entrevistado, o sea, a los directores de la entrevista. Vamos a encontrar en este sector el motivo de consulta manifiesto, que decíamos que es la razón obvia y expresada por el que el paciente busca ayuda. Es el problema o la preocupación que el paciente presenta de una manera directa, como la ansiedad, la depresión o conflictos familiares. El motivo de consulta latente, que tiene que ver con esto que está más allá del motivo de consulta manifiesto. Existen preocupaciones que son más profundas y que no son expresadas directamente por el paciente, en la que el entrevistador tiene que estar atento. Pueden existir problemas subyacentes como traumas no resueltos o patrones de comportamiento no saludables que puedan revelarse a lo largo del proceso de la entrevista. Y encontramos dos cosas más, que es la fantasía de enfermedad, que se refiere a la preocupación del paciente de su malestar o síntomas sean indicativos de una enfermedad grave, puede afectar en la forma en que el paciente describe esos síntomas y su ansiedad en torno a la salud. Y la fantasía de cura. Los pacientes a menudo buscan la entrevista con la esperanza de encontrar una solución de sus problemas y aliviar ese malestar. La fantasía de cura se refiere a esta expectativa de que la entrevista conduzca a una mejoría significativa o una solución a sus problemas. Acá tenemos que hacer algo muy importante: diferenciar entre entrevista, entre consulta y anamnesis. ¿Qué es la consulta? La consulta consiste en la solicitud de asistencia técnica o profesional por parte del entrevistado. En la consulta, el entrevistado es quien solicita asistencia técnica o profesional. La iniciativa parte de la persona que busca orientación o ayuda en un área específica, como la salud o el asesoramiento legal. La anamnesis ya es cuando se acepta la consulta, o sea, decimos que sí a esa solicitud y empezamos a recolectar los datos de la historia vital del entrevistado que lleva a cabo el entrevistador. La anamnesis entonces es recolección de datos sobre la historia vital del entrevistado. El entrevistador es quien realiza las preguntas y recopila información, antecedentes médicos, psicológicos u otros aspectos. ¿Y qué es la entrevista? Es la respuesta del entrevistador a la solicitud de asistencia técnica del profesional del entrevistado. Entonces, ¿cómo sería en un orden lógico esto? Primero hay una consulta. Bueno, te llamo. Che, mirá, me gustaría empezar a hacer un proceso psicodiagnóstico porque estoy sintiendo ansiedad. La entrevista consulta es esta respuesta del entrevistador a esa consulta. El entrevistador puede decir: sí, mirá, ¿te parece venirte el martes a las 8? Sí, de una, listo. Ahí empieza la anamnesis, que es cuando empieza a recolectar los datos. Pero en la entrevista puede decir: che, mirá, no tengo lugar ahora. Y queda ahí. Y no se da la anamnesis porque el entrevistador no acepta esa consulta. Entonces el orden lógico sería: consulta, el llamado del entrevistador; entrevista, la respuesta del entrevistador; y la anamnesis, cuando se juntan y empiezan a abordar esas cuestiones por las que viene el entrevistado. Ahora, hay tres conceptos que tenemos que tener en cuenta: el preencuadre, el encuadre y la ruptura del encuadre. ¿Qué es el preencuadre? ¿Cuándo se establece y qué variables incluye? El preencuadre es un conjunto de variables que se pautan provisoriamente para enmarcar el primer encuentro con el entrevistado. O sea, es algo temporal, tiene que ver con esta primera etapa que es el primer contacto. El preencuadre es un conjunto de variables que se pautan provisionalmente para enmarcar el primer encuentro con el entrevistado. Este proceso se establece durante el primer contacto, que generalmente es la consulta inicial entre el entrevistador y el entrevistado. Su objetivo principal es pautar y definir cómo se va a llevar a cabo este primer encuentro, estableciendo las condiciones básicas para que la entrevista sea efectiva. Como decía, se establece entre el primer contacto, se acuerda cuándo, hora, lugar, asegurando siempre el compromiso y la disponibilidad de las dos partes. ¿Cuál es el objetivo entonces del preencuadre? Poder pautar ese primer encuentro. Va a incluir tanto día y horario, el lugar, los honorarios y los participantes. Ahora, ¿qué es el encuadre? ¿Cuándo se establece y qué variables incluye? Es
Por otro lado, un conjunto de variables que ya no son provisorias, sino que son constantes. ¿Qué implica el encuadre? Un acuerdo entre las partes. El encuadre implica un acuerdo mutuo entre el profesional y el cliente o paciente. Ambas partes deben estar de acuerdo en cuándo se va a llevar a cabo el proceso y cómo. El encuadre debe ser flexible y sujeto a cambios que sean consensuados. A pesar de que el encuadre establece ciertas condiciones iniciales constantes, tiene que ser flexible a adaptarse a las necesidades cambiantes a lo largo del proceso. Cualquier modificación, como digo, debe ser acordada entre las partes. Por ejemplo, vos estás yendo al psicólogo. Che, loco, mirá, se me complica hoy a las 8. ¿Podríamos hacerlo a las 10? Sí, dale, listo. Ahí cambia el encuadre. Pero si te digo, che, mirá, no puedo a las 8 al final, ¿podría ser a las 10? No, no puede ser a las 10, la verdad tengo otro turno a esa hora. O estoy haciendo otra cosa a esa hora. Ahí se rompe el encuadre. Y no es un cambio consensuado. Otra característica es que se establece en el desarrollo y cierre de la primera entrevista. O sea, ¿cómo se establece el encuadre de la próxima sesión? Al final, en el cierre. Cuando terminamos la primera entrevista, che, bueno, ¿te parece entonces que sigamos el martes que viene a la misma hora? Ahí estamos estableciendo el encuadre de la próxima entrevista o del próximo encuentro. ¿Qué encontramos también en el encuadre? Días, horarios, participantes, roles, los honorarios, el consentimiento informado, el contrato psicológico. Ahora bien, ¿qué implica la ruptura del encuadre? La ruptura del encuadre se produce cuando una de las partes, ya sea el entrevistador o entrevistado, transgrede unilateralmente, o sea, por un lado, el acuerdo que establecieron que define el marco y las condiciones de una entrevista o un proceso terapéutico. Acá hay algunas características principales, como pueden ser las causas. Las rupturas de encuadre pueden ocurrir debido a factores diversos, como pueden ser acciones inesperadas del entrevistado o del entrevistador o factores externos. Ponele que tuvo un choque de auto, se olvidó que tenía la entrevista, el entrevistador o el entrevistado. Después, por el proceso, ante la ruptura de un encuadre tenemos que hacer algo, que seguir una serie de pasos, que es analizar lo sucedido, qué pasó, luego interpretarlo, por qué pasó esto. Bueno, no vino, se olvidó, ¿por qué se olvidó? O bueno, chocó, ¿qué pasó? Bueno, chocó el auto y no puede llegar a consulta porque tiene que hacer todo un trámite, no anda. Todas estas rupturas de encuadre tienen que ser analizadas. Cuando hay una ruptura del encuadre, cuando es ya más por parte del entrevistado como un olvido, tenemos que ver y reencuadrar y establecer nuevas reglas y condiciones que permitan que este trabajo de psicodiagnóstico se enmarque y pueda seguir adelante. También la ruptura de encuadre puede llegar a ser un elemento diagnóstico. ¿Por qué? Porque si se hace por un olvido, no por factores externos, puede proporcionar cierta información valiosa acerca de la dinámica y la relación entre el entrevistador y el entrevistado, como ciertas dificultades o conflictos que subyacen. Ahora, cuando ya terminamos las entrevistas, hay un número de criterios que tenemos que utilizar para analizar esta entrevista. Y estos son los siguientes: percepción del entrevistador sobre el entrevistado, lo que verbalizó, sus temas, el grado de coherencia o discrepancia en el lenguaje, el vínculo con el entrevistador, del entrevistado con el entrevistador, o sea, la alianza terapéutica, la capacidad de verbalizar o no de verbalizar, de hablar o no de hablar, de transferir o no transferir, la transferencia y contratransferencia, el grado de resistencia, la empatía, el encuadre o ruptura de encuadre, cómo es el estilo comunicacional, la visión del entrevistado sobre sí mismo, una visión gestáltica del todo y datos significativos. Hay dos grupos de técnicas que podemos aplicar en el entrevistado. Por un lado tenemos las técnicas proyectivas que invitan a proyectar aspectos inconscientes, por ejemplo el test del paisaje, el DFH, el HTP, el test de las dos personas, etc. Por otro lado tenemos las técnicas psicométricas, que van más por la evaluación cuantitativa y objetiva. Por ejemplo, el test de la inteligencia, algunos inventarios de personalidad, el WAIS 4, el test del autoconcepto de Rosenberg, etc. Ahora, ¿cómo seleccionamos una batería para cierto entrevistado? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? ¿Qué criterios? Primero tenemos que ver quién formula el pedido.
porque pueden ser el adulto o algún derivante. El pedido del proceso psicodiagnóstico puede ser escrito o verbal, pueden ser voluntarios o derivados. Y esto también nos va a hablar un poco de la conciencia de enfermedad que tiene esa persona que viene al psicodiagnóstico. Como puede ser el que lo pide él, nos habla de una conciencia de enfermedad más grande que el que viene derivado. Después tenemos que ver la edad cronológica del entrevistado. La edad general va a ajustar la selección de técnicas. La edad del adulto es un factor determinante en la selección de las técnicas a utilizar. Después tenemos que ver el nivel sociocultural y grupo étnico. Tenemos que considerar las limitaciones del nivel social y la etnicidad, su nivel educacional, la cultura, su nacionalidad, algunos usos, costumbres y creencias. Es por eso que realizamos también una entrevista tan extensa. O sea, acá saca a relucir la importancia a nivel sociocultural, el grupo étnico del evaluado. ¿Qué incluye esto? Factores como el nivel de educación, la cultura, las costumbres, las creencias, que van a influir mucho en las respuestas y en las pruebas, y tienen que ser adecuados. Después tenemos que ver si tiene algún déficit sensorial o comunicacional, porque esto tiene que ver con las características físicas del adulto en cuanto a las posibilidades motrices. Si tiene Parkinson, no lo vamos a hacer dibujar porque no sería adecuado, porque va a molestar en el trazo, en la secuencia, en la presión, que todo eso tiene una interpretación también. Por otro lado, tenemos que ver el momento vital, o sea, el ciclo vital y el momento a la hora de la aplicación de los test. A ver, ¿qué logros está? Si está en los 40, en los 60, en los 30, en los 20 va a ser distinto. Por otro lado, tenemos que ver también el contexto temporoespacial. ¿Qué significa esto? Entender y considerar en cuanto a la realidad del entrevistador y el entrevistado. ¿Qué significa? Puede ser que sea en un espacio público y haya alta demanda de turnos, lo que va a hacer que tengamos poco tiempo. Es distinto llevarlo a cabo en un consultorio privado, o si es un juicio y lo solicita un juez, que si se hace para estudios posteriores de un tratamiento. O sea, cada contexto va a determinar cuánto tiempo podemos dedicarle al psicodiagnóstico, y eso va a afectar de cierta manera qué técnicas vamos a elegir en base a ese contexto. Y por último tenemos que ver los elementos de la personalidad, o sea, las características del adulto en relación a la personalidad que este tiene. O sea, por ejemplo, vamos a medir la capacidad de tolerar la frustración, la empatía, las relaciones sociales. O sea, debemos tener en cuenta las características individuales del evaluado en relación a su personalidad que tiene. Esto implica considerar aspectos como la capacidad de tolerar frustración, la empatía, ciertas habilidades sociales, etc. Estos elementos van a influir obviamente en la selección de una batería. Ahora, ¿cuáles son las características de las técnicas proyectivas? Estas que veníamos a decir que nos invitan a proyectar aspectos inconscientes. Primero que nada, son instrumentos cualitativos. Sus resultados no son números, evaluamos técnicas, nos valemos de cualidades con aspectos de contenido, o sea, siempre va a haber una impresión del investigador. Por otro lado, nos permiten revelar aspectos inconscientes, tanto a través de historias, dibujos, localizaciones, etc. Va a evocar una amplia variedad de respuestas subjetivas, porque no hay un manual para analizar todas las posibilidades gráficas. Hay ciertos criterios de interpretación que nos guían, pero estos criterios de interpretación específicos van a ser en cada caso. Requiere también como mínimo un mínimo conocimiento del evaluado. A ver, no vamos a entregar a alguien sin tener una información previa una técnica proyectiva. ¿Por qué? Porque no vamos a tener contexto ni historia para poder correlacionar lo que nos está proyectando con su historia vital. Esto es fundamental saberlo. No podemos en la primera entrevista hacerle un test gráfico de 2 personas a alguien porque no conocemos su historia y no vamos a poder encontrar una relación y lo que nos está queriendo decir con ese gráfico. Por otro lado, y otra característica es el material ambiguo y sencillo y económico. Ambiguo por la generalidad que puede salir en un gráfico. Sencillo porque no se necesita mucho para realizar un gráfico, un test proyectivo gráfico, y por la economicidad de sus materiales. Por otro lado, también son muy útiles, una característica de las técnicas
proyectivas gráficas es que hay una interpretación global de la técnica. O sea, tenemos interpretaciones específicas según los protocolos de cada técnica, pero también tenemos unas características generales para analizarlo. Por último, tenemos también que todas las respuestas son válidas y no hay óptimas. O sea, no hay algo que esté bien o algo que esté mal o esperamos cierto tipo de gráficos, sino cada gráfico es único, válido y no se espera que sea de cierta forma. Ahora, ¿cuáles son los criterios generales de los test gráficos o los test proyectivos gráficos? En general, los criterios de interpretación buscan identificar estos patrones de conducta, emociones, conflictos, necesidades, fortalezas y debilidades. Es necesario hacer, obviamente, una evaluación completa y no quedarse con lo general, sino hacer lo general y de lo general ir a lo específico. Tenemos dos partes de los criterios generales. La visión gestáltica, que es esta primera impresión que nos genera el dibujo, o sea, una visión global del todo, y un análisis detallado, que el análisis detallado se divide en partes, que ahí examinamos los elementos específicos. En el análisis detallado tenemos las pautas expresivas, que tienen que ver con cómo dibuja, o sea, cómo dibuja. Y acá vamos a ver la secuencia, el tamaño, la presión, el trazo, los detalles, la simetría, el emplazamiento, la perspectiva, el fondo, las borraduras, las tachaduras, el sombreado. Por otro lado, ya viendo cómo dibuja, vamos a ver qué dibuja. O sea, las pautas de contenido tienen que ver a lo que el adulto dibuja en la hoja y cómo se relaciona ese dibujo con su personalidad, sus emociones y su pensamiento. Después vamos a hacer una elaboración de hipótesis presuntivas. Como cuarto paso vamos a hacer una correlación de eso que dibujó con la entrevista. Vamos a comparar, a analizar la información que nos dio el gráfico con lo que nos dijo. Vamos a también relacionar con la conducta que tuvo durante el gráfico. O sea, tenemos que analizar la forma que el individuo se adapta a esa consigna del test gráfico. Observar el manejo de los materiales utilizados, cómo realiza la producción en la hoja, cómo se enfrenta a situaciones nuevas. Por otro lado, si la técnica lo requiere, vamos a ir viendo la asociación verbal. ¿Qué significa esto? Cuando le empezamos a preguntar, ¿qué nos dibujaste? Contame lo que nos dibujaste. ¿Qué es esto? ¿Quién es este? ¿Cómo se llama? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo se siente? Todo esto nos va a dar el contenido latente de lo que está manifiesto en el gráfico. Cuando le pedimos que con sus palabras o sus expresiones el entrevistado describa o nos comente sus dibujos, nos van a brindar información adicional y contextual de los aspectos psicológicos que están relacionados con ese dibujo. Por último, tenemos que tener en cuenta también en el análisis general de las proyectivas la transferencia y contratransferencia, y esto hay que analizarlo todo el tiempo. Este aspecto, como decíamos, se refiere a los fenómenos transferenciales y contratransferenciales que pueden surgir durante la realización e interpretación del test gráfico. La transferencia va a implicar la proyección de ciertos sentimientos, actitudes o expectativas del individuo hacia el evaluador o hacia los personajes que están representados en el dibujo. La contratransferencia también por su parte se refiere a sentimientos, actitudes o reacciones emocionales del evaluador hacia el individuo evaluado. Estos fenómenos pueden ser importantes para comprender las dinámicas subyacentes a la relación terapéutica y pueden influir en la interpretación de los resultados de los test gráficos. Ahora sí, vamos con la parte final, que son las tres técnicas. Test HTP. ¿Cuáles son los objetivos del HTP? Bueno, conocer aspectos relacionados con la vida intrafamiliar y los vínculos. Esto lo vamos a ver cuando dibuje la casa. Entonces el dibujo de la casa en el test HTP nos proporciona información sobre la percepción del individuo acerca de su hogar y su entorno familiar. Esto puede revelar, obviamente, dinámicas familiares, roles y sentimientos relacionados con la familia. También nos puede hablar de ciertos aspectos profundos y superficiales de la personalidad. Esto a través del gráfico del árbol. El dibujo del árbol se utiliza para explorar entonces aspectos de la personalidad del individuo, tanto las más superficiales como las más profundas. Esto incluye la autoimagen, la autoestima y la percepción de la realidad. También tenemos como objetivo los modelos de identificación cuando nos dibuja la persona. El dibujo de la persona en el test HTP se utiliza para investigar los modelos de identificación del individuo, es decir, cómo se ve a sí mismo o cómo se identifica con otros. Esto puede proporcionar información sobre la identificación con figuras significativas de su vida.
¿Qué materiales necesitamos? Hojas A4, lápiz HB2, goma de borrar de buena calidad y un sacapuntas reservado. La consigna es la siguiente. En esta hoja dibuja una casa. Bueno, nos entrega, guardamos, le damos otra hoja paisada. En esta hoja dibuja un árbol, nos la entrega, guardamos, hoja paisada, no, hoja vertical, la última. En esta hoja dibuja una persona. En todo momento vamos a estar registrando la conducta del entrevistado o entrevistada. Después vamos a pasar a las asociaciones verbales. Tomamos la casa y le decimos luego que dibuje los 3 dibujos. Bueno, contame lo que dibujaste, describime lo que hiciste. ¿Algo más? Vamos a ver los objetivos que decíamos de la casa. Guardamos, sacamos el árbol. Bueno, contame qué hiciste, cómo es el tronco, cómo son sus ramas, dónde está, qué tipo de árbol es, cómo son sus raíces. Guardamos y vamos a la persona. Contame lo que dibujaste, cómo se llama, cuál es su edad, qué está haciendo, a dónde va, cómo se siente. Guardamos y vamos a finalizar esta técnica. ¿Cuáles son los criterios de interpretación cuando ya nos dijo todo, cuando ya graficó y nos encontramos con el gráfico? Primero que nada tenemos que tener una visión gestáltica, evaluamos la imagen en el conjunto, buscamos patrones, significados generales. La gestalt se refiere justamente a esta percepción de la totalidad de la imagen. Después pasamos al análisis detallado. ¿Qué vemos acá? Las pautas expresivas o formales que decíamos. ¿Cómo dibuja? La secuencia, tamaño, presión, trazo, detalle, simetría, emplazamientos, perspectiva, fondo, borraduras, tachaduras. Después la pauta de contenido, que dibuja. Y acá vamos a ir a los criterios específicos de cada uno. Tomamos la casa específicamente, después el árbol, después las personas con sus criterios específicos. Después de hacer el análisis específico de cada uno de los dibujos, vamos a hacer las hipótesis presuntivas, la correlación de los gráficos con la entrevista, el registro de la conducta, las asociaciones verbales y la transferencia y contratransferencia, que es básicamente lo que veníamos hablando de todo lo que se hace en las técnicas proyectivas gráficas en los análisis. ¿Cuáles son los criterios específicos de la casa? El techo, la chimenea, el humo, las paredes, las puertas, las ventanas, el piso, el camino, el cerco y la perspectiva del dibujo. ¿Cuáles son los criterios del árbol? Bueno, vemos el tronco, las raíces, las ramas, la copa, el tipo de árbol, el fruto, los nidos. ¿Cuáles son los criterios de interpretación de la persona? El rostro, el cabello, el cuello, el brazo, las manos. Los otros, que son como la anatomía y el cuerpo con vaguedad, la vestimenta, los elementos del ambiente, etc. Test de la persona bajo la lluvia. ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, obtener una imagen corporal del individuo bajo condiciones ambientales que son desagradables, tensas, en las que la lluvia va a ser un elemento perturbador. Este test busca conocer cómo percibe el individuo su propio cuerpo y su entorno cuando se encuentra bajo condiciones adversas, como la lluvia. Esto nos da información sobre la relación del sujeto con situaciones estresantes y desafiantes. Por otro lado, nos permite evaluar los recursos defensivos con los que el entrevistado puede hacer frente a la hostilidad del medio, o sea, modos de protegerse. El dibujo de la persona bajo la lluvia revela cómo el individuo se protege simbólicamente de las adversidades. Esto puede ayudar a identificar estrategias de afrontamiento y los mecanismos de defensa utilizados por la persona. Por último, también tenemos el objetivo de ver los indicadores de estrés ambiental. La forma en que se representa la lluvia y la persona bajo estas condiciones nos va a dar información sobre algunas pistas del nivel de estrés o malestar del individuo en situaciones difíciles. ¿Cuáles son los materiales que necesitamos? Hojas A4, lápiz HB2, goma de buena calidad y sacapuntas reservados. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a entregar una hoja paisada y le vamos a decir: te voy a pedir que dibujes una persona bajo la lluvia. Posteriormente, cuando termina, le vamos a empezar a preguntar acerca del dibujo en las asociaciones verbales. Vamos de lo macro a lo micro. ¿Qué papel cumple la lluvia? ¿Qué tan intensa es la lluvia? ¿En dónde está el contexto? ¿Qué nos dibujaste? Vamos desde lo grande hasta lo chiquito, hasta los detalles. Sobre la persona tenemos que preguntar una descripción general, si es hombre, mujer, cómo está vestido, algunos detalles, cuál es su edad, cuál es su nombre. Sobre la lluvia preguntamos la intensidad, la duración, si lo moja, cómo es la gota, hace cuánto tiempo está lloviendo. Sobre el contexto vamos a preguntar los accesorios, cómo son las nubes, si hay rayos, si hay charcos, cómo son. Y sobre el paraguas
pedimos una descripción y qué parte cubre. ¿Cuáles son los criterios generales de la persona bajo la lluvia? Bueno, primero análisis de los recursos expresivos. ¿Qué significa esto? Las dimensiones, el emplazamiento, el trazo, la presión, el tiempo, la secuencia, el movimiento, el sombreado. Después un análisis del contenido, la orientación de la persona, la postura, el borrado en el dibujo, el repaso, tachaduras, las líneas incompletas, los detalles, accesorios y ubicación, la vestimenta, el paraguas como defensa, el reemplazo del paraguas por otros elementos, parte del cuerpo, la identidad sexual, el dibujo del personaje o no persona. Tercero, expresiones de conflicto en el dibujo, como pueden ser neurosis fóbica, histérica, obsesiva, depresión, melancolía, psicótico, psicosis maníaco-depresiva, paranoia, enfermedades psicosomáticas, epilepsia, alcoholismo. Y después vemos los mecanismos de defensa, como desplazamiento, regresión, anulación, aislamiento, represión, inhibición y defensas maníacas. Por último, tenemos el test del paisaje. ¿Cuáles son los objetivos? Se induce al sujeto a evocar espacios que sean abiertos y de relación con el mundo, con los elementos primarios del mundo, como son la tierra, el agua, el aire, la vegetación y el cielo, exigiendo eso deseo de salida hacia el mundo. También, como objetivo, que nos muestre la calidad de los vínculos con cada uno de sus aspectos y ampliar el horizonte y la forma en que percibe el mundo y cómo se inserta en él. Y nos muestra el sujeto y sus circunstancias. Otra vez los materiales, hojas A4, lápiz HB2, colores diversos, crayones, marcadores. ¿Qué hacemos? Le entregamos la hoja paisada, el lápiz, las gomas a disposición para que grafique y luego le entregamos los elementos de color para que coloree. O sea, primero hace el dibujo y después lo colorea. ¿Cuál es la consigna que le tenemos que dar? Es la siguiente. Dibuje un paisaje que contenga como mínimo una casa, árbol, montaña, cielo y agua. Estos elementos deben formar parte del paisaje y si lo desea puede agregar otros. ¿Qué tenemos que ver? El orden del dibujo y el orden del coloreo. Después vamos a hacer asociaciones verbales para profundizar en las significaciones, que nos cuente y describa el dibujo, el lugar, cuáles son las características del contexto, que nos describa la casa, si vive alguien, cómo son los árboles, qué árboles son, cómo son las montañas, cómo es el cielo y cómo es el agua. Tenemos que hacer un registro de la conducta. ¿Cuáles son los criterios de análisis que tenemos que hacer para interpretar el test del dibujo del paisaje? Primero, un abordaje descriptivo, cómo dibuja, la composición y el pensamiento predominante. Después vemos la claridad, el dinamismo, la dimensión, el trazo, el orden tridimensional, bidimensional y la vista. Después tenemos que ver el paisaje y sus símbolos. Hay que recordar que el símbolo siempre tiene un significado particular y personal, y toda manifestación del gráfico es simbólica. Acá vamos a ver más en profundidad funciones exploratorias, funciones sustitutivas, funciones unificadoras y función terapéutica y pedagógica. Después nos vamos a ir con el simbolismo de la casa, que la morada simboliza un espacio-tiempo del dibujante y va a construir esa relación con el mundo. Ejemplo, la unión de lo que está disperso, y la casa es también como un microcosmos. Después vamos a ir al simbolismo del árbol, que el árbol puede representar varias cosas, como una vida perpetua en evolución, la regeneración perpetua, la vida también en un sentido dinámico, el árbol como cobijo, como una función protectora, como alimento, como sacrificio y entrega, o algo espiritual. El árbol también como equilibrio entre lo visible y lo invisible, o sea, el árbol puede estar ocultando algo. El árbol también como comunicación, espacios de acción y de recepción, y el árbol también como síntesis de tres mundos: subterráneo, interior y mundo externo. Después tenemos que analizar lo que es el simbolismo de las montañas. Las montañas tienen que ver con una expresión de características y dificultades que son inherentes a la evolución del conocimiento, tanto intelectual como racional como espiritual. La altura y la unión entre el cielo y la tierra, si hay estabilidad o inmutabilidad en la imagen del mundo y del uno mismo. Después tenemos que ver el simbolismo del cielo, que es el campo de la actividad y de la imaginación, de la fantasía. Acá vamos a ver las aspiraciones, qué tan amplia es su conciencia, la búsqueda de la perfección espiritual. Hay que ver si el cielo está enriquecido con otros elementos y el significado, como pueden ser nubes, lluvia, pájaros, águilas. Por último, anteúltimo, tenemos que ver el simbolismo del agua, que tiene
tres conceptos básicos del agua, tres grandes simbolismos, como fuente de vida, como medio de purificación y como centro de regeneración. Vamos a también ver la infinidad de lo posible, de lo virtual y de lo desarrollado. Va a cambiar la significación si es un río, un lago, una laguna, un charco, una lluvia, si está congelada, si es nieve. Y por último, tenemos que analizar el simbolismo del color. Cada color va a tener una representación. Hay cálidos y avanzados, hay colores fríos y procedentes y hay colores intermedios. ¿Qué nos va a dar el color? El color nos va a decir mucho del contenido emocional y van a estimular reacciones psicológicas.